Listo, bueno, pues gracias. Estamos en Génesis. Vamos en un estudio muy, pero muy panorámico. En este momento estamos en el capítulo 31, si no mal recuerdo. Ya nos quedamos con Jacob, con su tío, allá con sus dos mujeres, con la rivalidad que hay ahí en su familia. Eh, Al final Dios está cumpliendo su promesa. ¿Cuál fue su promesa? ¿Se acuerdan que le dijo, yo voy a estar contigo, te voy a regresar acá con tu padre, con bien y bendecido, ¿no? O sea, Dios le hizo esa promesa a Jacob. Él, cuando la recibe, se acordará, dice, bueno, si tú cumples lo que me dijiste, vas a ser mi Dios, ¿no? O sea, es como que yo, Jacob, te pongo a ti una condición. Y Dios al final condesciende con nuestra pecaminosidad y condesciende con nuestra debilidad humana y Dios le está bendiciendo mucho. Ya vimos que él platicó con su suegro y le dijo, bueno, mira, todas las ovejas que nazcan de tal tipo son mías, ¿no? Y las otras son tuyas. Y Dios empezó a bendecir a Jacob de tal manera que nacían muchas del tipo que le correspondían a él, ¿no? Entonces él se hizo muy rico. Él llegó ahí con un bastón, él llegó sin nada y ya salió con familia, con mujeres, con hijos, con mucho ganado, con siervos, siervas, camellos, burros. O sea, Dios le enriquece, es decir, Dios está cumpliendo su plan, su promesa y su propósito. ¿Ok? Entonces acá, en el capítulo 31, pues Jacob dice que se entera que sus cuñados, ¿no? Pues se quejaban y decían, Jacob le robó todo a nuestro padre, ¿no? O sea, tal era ya, pues su riqueza, que su familia pues empezó como a incomodar, ¿no? Y sabes que todo, o sea, todo esto que tiene se lo quitó a nuestro padre, ¿no? Entonces, también Jacob pues comenzó a notar un cambio en su tío suegro, vamos hacia él, ¿no? O sea, cómo le recibía y le trataba ya no era igual. Entonces, el Señor, en ese momento, una vez que Dios cumple el propósito por el cual él se fue décadas, Dios le dice a Jacob, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes, y allí yo estaré contigo. ¿Ok? O sea, ya Dios dice, ¿sabes qué? Es momento de regresar, ya te enriquecí, ya tienes mucho, ahora voy a cumplir mi otra parte de la promesa y es regresa. ¿Ok? Entonces él platica con sus esposas y les dice, pues básicamente yo noto un cambio en la actitud de su padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo, ¿no? Y les platico, ustedes saben con cuánto esfuerzo trabajé para su padre, sin embargo me ha estafado, cambiando mi salario 10 veces. Ustedes ya saben que el mentiroso fue mentido, o sea, Dios permitió que le mintieran a él. El estafador fue estafado, ¿no? O sea, él vivió en carne propia todo lo que él hacía, que era un experto, pues, vamos, en la estafa, en el engaño y en la mentira. Entonces, pues básicamente dice, oye, tu papá ya me cambió el sueldo 10 veces, primero me decía, todos los manchados son tuyos, ¿no? Y el rebaño comenzaba a dar crías manchadas y luego cambiaron de opinión, no, mira, mejor todos los rayados son tuyos, ¿no? Y entonces todo producía crías rayadas. O sea, Dios estaba enriqueciendo a Jacob. Él tenía un propósito independientemente del pecado que Jacob consuetudinariamente estaba cometiendo. Como la elección es en virtud a Dios y a su soberano arbitrio, ¿no? Dios está cumpliendo su promesa unilateral y bendiciendo a Jacob. Le cambian el salario, él sigue bendiciendo a Jacob. Él tiene el propósito de empobrecer a su suegro y de enriquecer a Jacob. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí llegamos y les platica cómo es que tuvo un sueño, ¿no? Y vio que, o sea, que todas las cabras, ¿no? Iban a ser de él y vamos, la metodología, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, básicamente, le repite de, oye, tengo que ya regresar a mi país, ¿no? Ya no puedo estar aquí. Digo, está platicando con sus esposas porque están en su casa, con su padre, con su parentela, con su familia. Así que las dos, bueno, le contestaron, ¿sabes qué? Por nuestra parte está bien. Digo, ya, pues quieres que nos vayamos, vámonos, ¿no? De todos modos, no vamos a heredar las riquezas de nuestro padre. ¿Por qué? Porque tener hermanos, ellos iban a quedar, ¿no? Entonces, bueno, él platica con sus esposas, están de acuerdo, sube Jacob a sus esposas, a sus hijos, a los camellos,
pone en marcha todos los animales, ¿no? O sea, junta todo lo que tenía y es el momento de regresar a su tierra. Acá seguimos, bueno, que Labán se entera que Jacob ya se fue, entonces pues comienza a perseguirle, porque al final del día pues se está llevando gran parte de la riqueza que le pertenecía a él, pero hoy por derecho pues le pertenece a Jacob. Entonces va tras él, ¿no? Ahí tiene pues un encuentro con él, ¿no? ¿De qué pretendes engañándome de tal manera? ¿Cómo te llevas a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué huyes en secreto? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué no dijiste que querías marcharte? Yo vamos a abrir, bueno, pues he hecho una fiesta con cánticos y música y todo esto, y probablemente no. Digo, yo creo que probablemente el contexto te deja claro que él, bueno, quería impedirlo, pero pues al final es por qué te fuiste así, ¿no? Sin despedirte, sin dejar que me despidiera, pues por donde mis nietos, a mis hijas, todo esto, ¿no? Y dice Labán, yo podría destruirte, pero Dios se me apareció anoche y me advirtió, deja en paz a Jacob. O sea, al final él venía, digo, y es por eso que nos queda claro cuál es el contexto, él venía con la intención de afectar a Jacob, pero Dios se le apareció y le dijo, no te metas con Jacob. O sea, básicamente Dios dio una orden y Labán no puede hacer más, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues él le explica de lo que tuvo miedo, pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Él le dice que se robaron a sus dioses, ¿no? A sus ídolos. Es un hombre idólatra. Ya sabemos por el contexto y por la Biblia que los tomó su hija Raquel, pero Jacob pues es onda que no sabe, entonces sabes que mira, si crees que se robaron a tus ídolos, búscalos aquí, o sea, y quien se los haya robado, pues, o sea, básicamente, digo, que muera esa persona, ¿no? Él fue a buscar en todas las carpas, llega con su hija Raquel, y pues ahí estaba sentada ahí pues, en los ídolos, porque bueno, pues básicamente está, ¿sabes qué? Papá, es que tengo el periodo menstrual, no puedo pararme, y está bien, no hay problema, y o sea, fue ella quien se robó, digamos, a los ídolos en la familia. Esto nos habla también que en la familia de Jacob, en este momento y mucho tiempo después, ya va a haber idolatría. Cómo Dios está ahí tratando con el corazón de todos en la familia, sin embargo, hay pecados que les va a costar mucho trabajo dejar, ¿no? Entonces, bueno, pues tú sigues con el episodio. Básicamente vamos a hacer un tratado con Labán, ¿no? Él al final, pues se regresa, se despide de sus hijas, de sus nietos, los bendice, se marcha y regresa a su casa, ¿no? Ahora él continúa su viaje. Cuando llegan ángeles de Dios, él se encuentra con estos ángeles de Dios. Él llama, bueno, vamos a ese lugar, el campamento de Dios. Dios está mandando ángeles ahí para que lo cuiden, para que lo guarden, ¿no? Pero ya la Biblia nos está presentando lo que está pasando en la psique de Jacob. Él sabe por qué se fue. Él sabe que se fue porque le robó a su hermano la bendición. Y él sabe que su hermano juró matarlo. Durante mucho tiempo estuvo fuera, ¿no? Él se encontró con Dios, Dios le dio una promesa, un pacto unilateral, que es el mismo pacto que celebró con su abuelo y con su padre. Dios lo ratifica con Jacob. Dios está cumpliendo su pacto, digo, se fue con un bastón, está regresando con una gran hacienda. Y hay otra parte de la promesa que Dios le dijo desde el día que se le apareció, y luego también cuando le dijo, ya es tiempo de que te muevas, y es, yo voy a estar contigo, te voy a llevar seguro otra vez a casa de tu padre, pero Jacob duda. Pero Jacob tiene miedo. ¿Tiene miedo de quién? De su hermano Saúl. Tiene miedo de lo que Saúl le va a hacer cuando se vuelvan a ver, ¿no? Más porque ya no va solo, ya tiene familia, ya tiene hijos, ya él sabe el peligro en el que toda su familia está ante la ira de su hermano Saúl. Dios ya le hizo una promesa desde antes de que llegara para allá. Dios le dijo, te voy a regresar con bien. Dios se la ratificó cuando le dijo, ya es tiempo de que te regreses. Pero él está en una lucha interna de miedo, de ansiedad, lo que tú quieras llamarlo. ¿Ok? Tiene miedo y si tú aquí lees, por ejemplo, te vas a dar cuenta que él empieza a generar un plan, ¿no? De, oye, vamos a irle mandando regalos, ¿no? Vamos a mi hermano, que vean que voy llegando, pero que vayan llegando ahí con regalos,
como para que se vaya apaciguando su ira, ¿no? Entonces, cuando recibe pues el informe de, oye, fíjate que ya vimos a tu hermano y viene a tu encuentro con un ejército de 400 hombres, pues aquí el 7, el 32:7 nos dice claramente que Jacob quedó aterrado con la noticia. O sea, el decir que tenía miedo no es porque lo infieras, es porque el contexto es muy claro y es porque te lo dice. Está aterrado, tiene pavor, tiene miedo. O sea, ya viene mi hermano, juró matarme y ahora no solo viene solo. Yo traigo familia, yo traigo siervos, siervas, yo no traigo un ejército. Él viene con 400 hombres de su ejército personal. Él tiene un ejército personal y viene a encontrarse conmigo. Con todo y que Dios ya le prometió que lo va a llevar a salvo hasta allá. Él al final tiene miedo y al final está dudando. Así que si siguen acá, bueno, pues leyendo, él genera otro plan y básicamente pues divide a su familia en dos grupos, ¿no? Como que saben que vamos a separarnos, vamos a dividir todo, porque si Esaú se encuentra a un grupo, ¿no? Y lo ataca, tal vez el otro puede escapar, de que bueno, pues que no mueran todos al final, ¿no? Digo, si ataca a uno, pues que escapen los otros. O sea, él tiene mucho miedo. Entonces, en ese momento, ora y le dice, oh Dios, y cita a sus antepasados, a mi abuelo Abraham, a mi padre Isaac. Tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Él ya cambió, ya no es el mismo Jacob que llegó allá hace 20 años, ¿no? Aquí ya ves cómo Dios ha ido, o sea, bueno, tratando con él, y en este momento él muestra humildad. Entonces, yo no soy digno de todo lo que tú me has dado, él lo entiende y lo reconoce. Cuando salí y crucé el río no poseía más que mi bastón. O sea, cuando yo me fui de mi casa en primer lugar, solo tenía un pedazo de palo. Pero ahora todos los de mi casa ocupan dos grandes campamentos. O sea, me has súper enriquecido. Te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. O sea, tengo miedo, otra vez es muy claro que tiene miedo, por todo lo que está haciendo y por lo que la Biblia dice claramente. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí, también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser como numerosos como vamos, arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Tú me dijiste lo mismo que mi abuelo, lo mismo que mi padre, que mi descendencia va a ser tan numerosa como la arena, como las estrellas. Tengo miedo ahora de que mi hermano venga y nos mate, y entonces, ¿qué descendencia? ¿No? Entonces él empieza a mandar regalos, regalos, regalos. Aquí nos dice cuántos, ¿no? Manda a su familia, la separa en dos y él queda solo. Solo vamos a encontrar acá. ¿Sale? Entonces, una vez que su familia cruza, dice, nos hizo pasar todas sus pertenencias, entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Y aquí hay un pasaje bien, otra vez, difícil, no tiene una interpretación sencilla. Podemos ver algunas cosas por el contexto. Hay cosas muy claras que nos dice el pasaje, y es cuando Jacob está peleando con un hombre y después sabemos que ese hombre es Dios. ¿Ok? Entonces él se queda solo. Él ya mandó a su familia por delante. Tiene miedo. Tiene miedo de que algo le pase a su familia. Ya los dividió en dos grupos. Pero aquí hay una reminiscencia de lo que hace su padre y lo que hace su abuelo, de echar a la familia por delante cuando hay un peligro. Esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? Tanto con Abraham como con Isaac. Que nos echaban a la esposa por delante ante un peligro, pues él al final está preocupado por la familia, pero él se quedó solo atrás y los mandó a ellos como que vayan ustedes primero, ¿no? Aquí hay una reminiscencia de eso. Entonces, él se queda ahí solo, llega un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Está un hombre luchando con Jacob. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó su cadera y la dislocó. Es bien extraño este pasaje. Entonces, aquí está solo Jacob, ya no hay nadie con él, su familia ya cruzó. Llega un hombre, pelea con él de la nada, toda la noche hasta el amanecer. Y el hombre, que es Dios, vio que no ganaría el combate.
O sea, ¿cómo puede un hombre vencer a Dios? O sea, ¿cómo puede siquiera un ser humano resistir a Dios un milisegundo de milisegundo? Y prueba, o sea, y para que sea todavía más enigmático, dice que el hombre vio que no ganaría el combate, entonces solo tocó su cadera y ya se acabó Jacob. O sea, no es como que Jacob era más fuerte que el hombre. O sea, porque cuando quiso y dijo, bueno, ya es tiempo, nada más con tocar su cadera, ya Jacob, pues, pum, ya se le dislocó la cadera. O sea, esto está aquí en el texto para que no vayas tú a creer, ¿no? Que Jacob era más fuerte que este hombre. Porque este hombre simplemente cuando quería terminar el combate tocó su cadera. Ahora dice que el hombre vio que no ganaría el combate, ¿no? Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya está amaneciendo. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Jacob reconocía algo en este hombre, que este hombre era capaz de bendecirle. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre y él dijo, soy Jacob. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, ¿cómo te llamas? Le dijo Jacob. Y el hombre no le contestó, dijo, ¿por qué quieres saber cómo me llamo? O sea, él bendijo allí a Jacob. Y dice que Jacob llegó y llamó a ese lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. O sea, él está entendiendo que la persona con la que está peleando es Dios. Cuando el sol sale, deja Peniel y él se va cojeando por su cadera dislocada, que solamente fue necesario que el hombre la tocara para que se la dislocara. O sea, ¿qué necesidad tenía entonces de combatir? Si solo era necesario un toquecito para ganar, para destruirlo. Y este hombre con el que pelea es Dios. ¿Ok? Entonces, antes de entrar un poco en lo que este texto probablemente significa, digan ustedes qué piensan en función a lo que hemos visto del contexto. ¿Esto qué significa? ¿Alguien? Ay, pues no sé, pero podría ser que estaban como discutiendo y que vio que estaba como de necio y dijo, no, pues no voy a como a lograr nada con este Jacob. O si era pelear Bueno, así de luchando de golpearse. bueno, es una buena aproximación, pero aquí el texto dice luchar y era una pelea física. O sea, vamos, esto era vamos, era una lucha física, como los luchadores. Era una lucha física, cuerpo a cuerpo. Por eso es que al final, cuando él dijo, ya veo que yo no lo voy a ganar, o sea, solo llega y lo toca o sea, y se disloca. Eso te dice mucho, porque oye, ¿cómo que no le puedes ganar si solo bastaba con que lo tocaras y pum, ya, va y su cadera? Pero es una buena aproximación, sin embargo, sí significa una pelea. ¿Quién más tiene una opinión? O piensa, digo, es un pasaje difícil, aquí no vamos a ser dogmáticos, ¿no? Es un pasaje difícil, no sabemos, o sea, por ejemplo, si me preguntas, oye, ¿por qué el hombre se tenía que ir antes de que saliera el sol? Digo, si no es vampiro, ¿no? Era Dios. Pues no sé, no, o sea, yo no tengo la menor idea, pero por alguna razón se quería ir antes de que amaneciera. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Yo no sé. Porque no hay nada en el contexto que te permita responder eso. Pero hay cosas que sí podemos ver como en el arco general de la narrativa, o sea, que encaja de una manera, les voy a dar clave, alegórica, porque es lo que es esto. O sea, sí fue una lucha real, pero fue una lucha que significaba otra cosa, ¿no? Pero a ver, ¿qué piensan? ¿Quién más tiene ahí pues una opinión? Nadie, voy a tener No, así como en la escuela no o se sea, me bueno, que ocurre. nombrarlos. Voy a tener así como en la escuela que preguntarles por nombre. A ver, Julio Echeverría, ¿qué piensa, hermano? Uh, yo todavía estoy pensando. Yo ¿Sigues creo, pensando?
Estoy Ok. tratando de relacionar, pues, básicamente qué tendría que ver, ¿no? En función con Dios, con la humanidad, ¿no? Sí, bueno, con la humanidad, pero aquí en este caso particular con un hombre y se llama Jacob, ¿no? Pero sí digo, no es fácil, o sea, no es un pasaje clarísimo, así como la luz del día no lo es, pero creo que sí hay cosas que en el contexto donde está el pasaje te pueden indicar cómo se debe de interpretar. Por ejemplo, Gaby, ¿tú qué piensas? Ah, yo creo que, o sea, que estaba peleando o sea, como estaba peleando por la bendición, Ajá, o sea, que era más, o sea, como dice Lili, ¿no? O sea, la insistencia de decirle, o sea, no me voy a ir sin que tú me bendigas, no sé, esa seguridad de que sabía Jacob que Dios, o sea, lo iba a bendecir, o sea, era la garantía, pues, ¿no? ok, bien, bien, sí, vamos, es una buena aproximación. A ver, hermana Ileana. Pues yo pienso que luchaba también porque él sabía que Dios lo había mandado, o estaba con el ángel del Señor, necesitaba su bendición, pues no lo dejaba ir. Ok, muy bien. Ahí les va. No podemos ser dogmáticos. A ver, ya, Julio, ¿tienes una opinión? No. Ah, ¿no? Ok. No podemos ser como muy dogmáticos en este pasaje en el sentido de que no es claro, ¿no? Pero en el contexto en el que está, ¿cuál es el contexto en el que estamos acá? ¿Cuál es el contexto inmediato? El contexto inmediato es Jacob no, o sea, tiene miedo, ¿ok? Y ya creo que lo dijo ahí varias veces. Está aterrado de su hermano. Él refiere bien y refiere, tú me prometiste, Dios, que me ibas a traer con bien. Por favor, te pido que cumplas tu promesa. Él tiene miedo, él está dudando de la promesa de Dios. Por eso es que no ha cruzado. Él ya recibió la promesa de que va a regresar con bien desde antes de que se fuera y 20 años después, cuando está regresando. Dios se le está ratificando. Entonces, ¿por qué creen que manda primero a su familia y él no cruza? Uno, porque tal vez hay algo de esto que vemos con sus antepasados, que es algo como un pecado muy común en esa familia, ¿no? Pero por otro lado, si alguien no cruza es porque no quiere cruzar. Él tiene ya un mandato de Dios y lo acabamos de leer hace, no sé, 2 capítulos acá. Regresa, ya vete, yo voy a estar contigo. ¿Ok? Y él está luchando internamente en su psique, pues, está luchando en rendirse y hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Y tiene miedo y ora, pero al final del día no está cruzando. Luego, este hombre sabemos que es Dios, no hay duda alguna, te lo dice claramente el texto. Sabemos que Jacob no es más fuerte que Dios. Sabemos que si Dios hubiera querido vencer a Jacob, lo vence o sea, en el milisegundo en el que se encuentra. No es como que es un reto para Dios vencer a Jacob. Pero Dios está mostrándonos de manera tangible en el caso particular de Jacob. Y si me preguntas tú, en el caso general del cristiano, está mostrándonos de manera tangible cómo muchas veces somos como Jacob. Somos como Jacob al estar luchando contra la voluntad de Dios. Somos como Jacob cuando ya sabemos lo que Dios quiere y luchamos con eso. En este caso, él ya sabe lo que Dios quiere. Dios ya se lo dijo 2 veces, muy claras. Ya le prometió que va a llegar bien y ya le dijo lo que tiene que hacer. Y él lucha. Entonces Dios condesciende. Esa palabra es muy importante. Dios condesciende es como que, digo, quiero tener mucha reverencia y mucho cuidado con lo que voy a decir, pero quiero que me entiendan qué es condesciende, como que Dios se baja al nivel del hombre en el sentido de entendernos, pues. ¿Ok? Dios condesciende
con Jacob y lucha con él, para mostrarte que efectivamente hay una lucha entre el hombre y la voluntad de Dios. Luego, no es que tú le vayas a ganar a Dios. Como queda claro aquí, Dios al final del día toca su cadera y él se disloca. Esto que refirieron ustedes de que qué necio es, estoy de acuerdo con ese punto. ¿No? Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, es un necio. Le toca la cadera, lo disloca en el segundo, se acabó la pelea, ya no hay más. Ahora, Jacob diciendo, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. ¿Qué acaso no había Dios ya bendecido a Jacob? Ya lo había bendecido desde antes de que se fuera a aquella tierra. Él ya había recibido la bendición al recibir la promesa del pacto. Pero al final, insisto, Dios condesciende con Jacob. ¿Ok? Entonces, en ese momento algo pasa en Jacob, en esa noche de lucha con Dios. ¿Ok? Y nada más para que dejar claro, cuando dice que he visto a Dios cara a cara, quiere decir que lo vio cara a cara en la personificación que Dios hizo de un hombre, no en su gloria, pues, ¿no? Porque no hay nadie que haya visto el rostro de Dios, solamente Jesucristo. Entonces, o sea, él está peleando por una bendición que ya había recibido. Pero Dios deja como que este pasaje me lo parece, y voy a insistir, no soy dogmático, pero creo que encaja bastante bien en el contexto, para mostrarnos cómo somos necios cuando estamos luchando contra la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y me refiero a la voluntad, tanto la revelada que tenemos en la Biblia, como la providencial que Dios nos muestra por medio de los acontecimientos. Y hay 1000 maneras en las cuales podemos pelear con la voluntad de Dios. Tanto lo que sabes que Dios te manda claramente hacer en la palabra, como cuando Dios te cerca con su providencia y te lleva a un lugar donde tú no quieres estar, o te lleva a un lugar donde no querías estar, o te lleva a una situación donde no pensabas estar, y Dios te tiene ahí para que te rindas a su voluntad. Él no quiere cruzar. Si hubiera querido cruzar, ya hubiera cruzado. Pero no quiere cruzar, está peleando con la voluntad de Dios, que es regresa a tu tierra, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me parece, y teológicamente creo que es donde los teólogos como que se van, ¿no? En el sentido de cómo muestra una pelea real, una verdad espiritual en la vida de Jacob y en la vida de todos los cristianos. Porque al final, si eres cristiano, puedes identificar, puedes saber que hay momentos donde tú y yo hemos peleado y luchado contra la voluntad de Dios. Tú quieres algo, Dios quiere otra cosa. ¿Qué te dice también? No vas a ganar. Entonces lo que debes de hacer es rendirte. Y sobre todo también nos muestra lo condescendiente que es Dios. Dios no mató a Jacob cuando, después de darle la promesa del pacto que le hizo a su abuelo Abraham y a su padre Isaac, que es la promesa aplicada de Génesis 3:15, ¿se acuerdan? Dios no mató a Jacob cuando le dijo, bueno, ahí te va. Después de todo lo que tú me dijiste, si tú lo cumples serás mi Dios, pero hasta ese momento, antes no. O sea, te voy a poner a prueba. Dios no lo mató. Dios condesciende. O sea, quiero ser, insisto, muy reverente y todo, pero es como si Dios dijera, te voy a dar chance. Te voy a dar chance porque sé que eres polvo, porque sé que eres débil, porque sé que eres un terrible pecador. Y eres así de pequeñito y yo soy así de inmenso, ¿no? Entonces, esto es lo que probablemente significa este pasaje. Aquí le cambian el nombre, ya no eres Jacob, ahora eres Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Acá sí, vamos a ser bien honestos, en el original no dice vencido, dice resistido, ¿no? Y es un hecho que Jacob se la pasó peleando con medio mundo aparte de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que en el contexto, este pasaje, que es complicado, no es fácil, pero puede significar.
No sé si aquí tienen alguna pregunta. Insisto, no soy dogmático, no tengo todos los elementos para cada cosa, como por ejemplo, ¿por qué se tenía que ir antes de que amaneciera? No tengo la menor idea. ¿Pero tienen alguna pregunta, alguna duda? No. No. Ok. Ah, Muy bien, entonces ya Jacob, pues por fin, después de esta lucha con Dios, ¿no? Pues va, órale, cruzo. Y ve que su hermano viene con 400 hombres, ¿no? Entonces otra vez ahí en sus planes de, a ver, vamos a repartir esto acá, ¿no? Dos grupos. Ahora, fíjense, bien interesante, digo, no es que uno quiera, vamos a amarrar navajas, pero bien interesante acá ver cómo Jacob los puso en orden para enfrentarse con su hermano, ¿ok? Acá nos dice a quién puso primero. Primero puso a sus 2 esposas esclavas con sus hijos. O sea, antes que todos, pues las esclavas, que son mis esposas, pero son esclavas, y con los hijos de ellas. Después, pues a la que sí es mi esposa con sus hijos. Y por último, como para protegerlos mucho más, ¿a quién puso? A Raquel y a José, que es a la esposa a la que realmente amaba, ¿no? O sea, como que, bueno, a ver, si les pasa algo, primero ustedes, luego ustedes, y por último a Raquel. Ahora, aquí ya Jacob cambió, él se adelanta a todos ellos. Ya no los echa primero, él, después de este encuentro con Dios, se adelanta a todos ellos, llega con su hermano, se inclina al suelo, y su hermano corre y lo abraza, y lo besa, y lloran. O sea, no es la reacción que Jacob está esperando, menos de alguien que va con un ejército de 400 personas y que hace unos años juró matarlo. Pero este es Dios actuando. ¿Qué no dijo Dios, te voy a llevar a salvo? Ahí está Dios actuando. Ahí está Dios cambiando a su antojo el corazón de Saúl. Y se acabó. ¿Dónde está el miedo? ¿Acaso no está Dios peleando por ti, Jacob? Entonces, ¿quieres ver lo poderoso que es Dios? Ahí está tu hermano, en lugar de matarte, te va a abrazar. Van a llorar, se van a besar, así como con gran gusto. Entonces ya llegamos a Saúl, mira, bueno, a las mujeres, a los niños, dice, oye, ¿quiénes son estas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo. Él se pone como siervo de su hermano, ¿no? Como para que se tranquilice, calme. Yo, Jacob, soy tu siervo. Eso. Entonces, bueno, ya se presenta toda la familia, ¿no? Oye, y todos esos rebaños y manadas que me encontré en el camino, ¿qué es? Son un regalo para mi Señor, para asegurar tu amistad con Jacob. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú, guarda para ti lo que tienes. No me des nada. No, oye, por favor, si te voy a suplicar que si yo encuentro favor en tus ojos, acepta mi regalo, ¿no? Y qué alivio es ver tu amigable sonrisa, es como ver el rostro de Dios. Este cuate estaba muerto de miedo y ahora está viendo cómo Dios en un tris cambió todo, cambió toda la situación, cambió todo. Entonces, oye, por favor, estoy feliz de ver que estás contento, acepta el regalo. Y bueno, pues él dijo que vamos a aceptó, ¿no? Entonces, bueno, ya siguen acá y saben que Saúl le dice, ¿sabes qué? Yo los voy a acompañar para que lleguen seguros. No, mi señor, tú vete porque somos como, bueno, somos, pues una familia grande y pues hay crías embarazadas, entonces vamos a caminar como que muy lento, pero tú adelántate, ¿no? No, mira, te voy a dejar unos hombres para que te protejan. No, está bien, con que me recibas amigablemente, yo estoy feliz. Así que su hermano se fue a su casa y no le pasó nada. Después de viajar todo el trayecto, Jacob llegó como sano y salvo, como Dios le dijo que llegaría, a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán. Ahí puso su campamento, un altar, adora. Dios cumpliendo su promesa, Dios venciendo a Jacob, Jacob rindiéndose a la voluntad de Dios contra toda su ansiedad, contra todos sus temores, confiando al final en Dios. Dios ya transformó a Jacob. Ya no es el mismo Jacob que se fue. Dios ya le cambió. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. No. Ok, entonces, ¿ustedes se acuerdan que en un principio dijimos que Génesis se bosqueja en 4 eventos y 4 personas? ¿Sí se acuerdan?
Los 4 eventos, ¿cuáles son? ¿Quién me los dice? La fuerte. La A ver. creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel. Exactamente, ese es Génesis del 1 al 11. Y luego, 4 personas, ¿quiénes son? Abraham, Isaac, Jacob Y José. Sí. Aquí vamos ya en la tercera persona, ¿no? Que es Jacob. Ya estamos por terminar la vida de la tercera persona y el foco cambia ahora a la última, que va a ser José. Entonces, él ya vive ahí, digamos, en Canaán, en Siquem. Esto ustedes lo pueden, bueno, checar en cierta ocasión. La hija que Jacob tuvo, que se llamaba Dina, pues estaba ahí con unas muchachas de esa ciudad. De repente la violan, el príncipe de esa ciudad la viola, los hermanos, bueno, pues de Dina se enojan, van, y les engañan, diciéndoles, ¿sabes qué? Mira, te quieres casar con Dina, porque bueno, el príncipe luego fue con su papá y le dijo, ¿sabes qué? Fíjate que mi hijo ya se enamoró, bueno, pues de tu hija, ¿no? O sea, tú vas a pedir que me la des como su esposa y yo les doy hijas para tus hijos y vamos a formar un solo pueblo y todo esto. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para esa familia, no para esa familia con estos cananeos. Pero sus hermanos, para vengarle, dicen, ok, está muy bien, nada más que vamos a hacer esto. Como nosotros somos circuncidados, acuérdense, la circuncisión es la señal externa del pacto con el patriarca. Como nosotros somos circuncidados, si quieren pertenecer a nuestro pueblo, circuncídense todos los varones de su pueblo. Y después ya van a poder casarse con estas mujeres. Y dijeron, no, bueno, está muy bien. Se circuncidan y pues en ese momento no hay, digamos, anestesia ni nada. Entonces dice que en el día del dolor más fuerte de todos los hombres de la ciudad, cuando dice todos los hombres, es todos los hombres, aún los soldados, o sea, todos los hombres estaban incapacitados, pues en cama, con un dolor tremendo por la circuncisión. Ahí entran estos cuates y los matan a todos para vengar la deshonra de su hermana Dina, ¿no? Es una historia bien interesante. Cuando Jacob se entera, se enoja y dice, ¿qué acaban de hacer ahora los cananeos? Me van a venir a matar, ¿no? Van a matarme porque acabamos de matar a sus parientes. Aquí les dice a Simeón y Leví, sus 2 hijos, bueno, que planearon todo esto y que mataron a todos estos hombres, ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra. Nos van a aplastar, se van a unir, me van a destruir y seremos aniquilados. Aquí no parece que a Jacob le importe mucho en el contexto la honra de su hija. A sus hermanos sí. ¿Y cómo le contestan? Pero ¿cómo vamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Replicaron ellos enojados, ¿no? Entonces, otra vez Jacob tiene temor. Pero Dios ya le mostró algo y Dios ya prometió algo y Dios va a cumplir eso que prometió, ¿no? Entonces siguen acá, vamos ustedes, él se muda a Betel, luego ya nos platica cuando mueren sus padres, los descendientes de su hermano Esaú, lo van a leer acá, y aquí empezamos del 37, y tenemos tiempo para un poquito de José. José es uno de los hijos de Jacob, aquí el foco va a cambiar de Jacob a José, uno de sus hijos, ¿ok? Y es el hijo que tuvo con la mujer que amaba tremendamente a Raquel, el primogénito de Raquel. Dice que, bueno, ya está él, digamos, en Canaán. Cuando José tenía 17 años de edad, o sea, estaba chavillo, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, 2 de las esposas de su padre. Así que José les contaba a sus papás, bueno, a su papá, de las fechorías que hacían sus hermanos. O sea, Jacob le decía, vete a trabajar con tus hermanos. Y él iba y les contaba a mi papá, ¿qué crees? Fíjate que mis hermanos hicieron esto. O sea, vamos, era como el hermano que está siempre, digamos, acusando, ¿no? Y pues es algo que, desde luego, a sus hermanos les caía muy mal. Y aparte de todo esto, de que era un acusador, Jacob amaba más a José que a sus otros hijos, porque fue un hijo que tuvo en su vejez.
Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Y esto ya creo que lo vi con ustedes en algún comentario. En el texto, digamos, original, no dice que era una túnica de colores, dice que era una túnica de mangas largas. Y solo los patrones traían túnicas, sus hermanos no. Así que cuando sus hermanos estaban trabajando ahí en los rebaños, andaban generalmente con el torso desnudo. Y cuando Jacob le decía, vete y chécame qué están haciendo tus hermanos, pues él llegaba con su túnica, entonces cualquiera que los viera diría, ese es el patrón. Entonces, una cosa es que Jacob amaba más a su hijo José, pero por el contrario, sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. Y no dirigía ni una sola palabra amable a José. Esta es otra vez la realidad de la familia del pacto. No hay armonía. Los hermanos odiaban, y lo dice claramente, odiaban a su hermano, porque sabían que era el favorito de su papá. Y para que esto sea todavía peor, una noche Dios le da un sueño a José y él se lo cuenta a sus hermanos y lo odiaron más que nunca. Y él también fue, bueno, si se los contó aquí, veo como de muy buena gana aquí en el contexto, ¿no? Escuchen este sueño, les dijo, resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano, ¿no? De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de mi gavilla y se inclinaron ante ella. Para una familia donde ya no hay buena voluntad para con este tipo, que te digan, oye, ¿qué crees? Yo vi que ustedes se inclinaban ante mí, creo que no ayuda. Pero Dios le dio ese sueño. Dios, conociendo la situación familiar de José, Dios tiene un propósito. Incluso Dios tiene un propósito en que lo estén odiando. Dios tiene un propósito en que Jacob le ame más. Dios tiene un propósito en que Jacob le regale una túnica y a los demás no. Sus hermanos respondieron, así que crees que serás nuestro rey, ¿no es verdad? ¿De verdad piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaban. O sea, probablemente aquí el texto te está diciendo que no es como que él llegara y los contara así como que, híjole, les voy a contar algo, ¿no? O sea, si no era como con, ¿qué creen ustedes? Se van a inclinar ante mí. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Él no dejaba pasar sus sueños sin contárselos a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Ahora ya no son gavillas, ya es el sol, ya es la luna y 11 estrellas las que se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su papá pues sí lo reprendió. Y le dijo, oye, ¿qué clase de sueño es ese? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? O sea, ya no solo eran mis hermanos, sino ahora el sol y la luna y las estrellas todos se inclinaban ante mí. El padre pues le reprende porque el padre es el patriarca, ¿no? ¿Cómo estás diciendo que nos vamos a inclinar ante ti? ¿Qué clase de sueño es ese? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. ¿Ok? Sus hermanos llegan, vamos a Siquem, apacientan sus rebaños, llevan ya ahí un buen tiempo. Jacob le dice a José, tus hermanos están en Siquem con las ovejas, prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños. Luego vuelve a mí y tráeme informe o noticias. Que es lo que les dije, ¿sabes qué? Están trabajando tus hermanos. Digo, quienes estaban ahí en el calor del sol, en Palestina y todo esto, pues eran los hermanos. Y José, no, él tenía una posición privilegiada. Solo iba como para checar qué estaban haciendo y sin informarle a su papá. Así que Jacob, pues, llega y despide a José, va hasta Siquem, encuentra a sus hermanos en Dotán. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Pues él traía su túnica. No era una túnica, digamos, común, era una túnica de potentado, ¿no? Lo vieron desde lejos, llegaba, tramaron un plan para matarlo. Tal era su odio que en ese momento su familia, sus hermanos están buscando cómo aniquilarlo. Aquí viene el soñador, dijeron, vamos, matémoslo y tirémoslo en una de estas cisternas. Y le decimos a papá
que un animal salvaje se lo comió. A ver dónde quedan sus sueños, ¿no? De que nos vamos a postrar ante él. Rubén, el primogénito, oye el plan y trata de salvar a José. No lo matemos, dijo, ¿para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en la cisterna vacía. Entonces se va a morir sin que le pongamos una mano encima. Ahora, Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverle a su padre. ¿Saben qué? Miren, ¿para qué nos vamos a manchar las manos de sangre? Vamos a echarlo nada en la cisterna y se va a quedar solito, se va a morir. Él pensaba ir después, sacarlo y llevárselo a su papá. O sea, era una manera en la que él buscaba salvarlo. Cuando llega José, sus hermanos le quitan la hermosa túnica que llevaba puesta. Y me gusta cómo lo traduce esta versión, porque no dice túnica con colores o de colores, sino era una túnica. Lo agarran, lo tiran en la cisterna estaba vacía, no tenía agua ni nada. Ahí estaba José tirado en la cisterna, ya sin su túnica, sus hermanos entran a comer, ven que viene una caravana con camellos, con mercaderes ismaelitas, que van hasta Egipto. Judá le dice a sus hermanos, ¿qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano? Vamos a tener que encubrir el crimen. Mejor de hacerle daño, vamos a venderlo a estos mercaderes. Después de todo, es nuestro hermano de nuestra misma sangre. Oye, ¿para qué lo matamos? Mejor hay que venderlo, así nos deshacemos de él y tampoco pues, tienes que matar a alguien y luego cubrir tu crimen, ¿no? Sus hermanos están de acuerdo, llegan los mercaderes, venden a José, lo sacan de la cisterna, 20 monedas de plata, se lo llevan a Egipto. Rubén, que no estaba ahí con ellos, luego regresa para sacar a José, como era su plan. Ve que José no está, él se rasga la ropa, él al final era el primogénito. Y entonces dice, ¿dónde está el muchacho? ¿Qué voy a hacer ahora? Como primogénito, él entiende su responsabilidad por su familia. ¿Dónde está el muchacho? Ya no está, desapareció, ¿qué voy a hacer ahora? Sus hermanos matan un cabrito, mojan su túnica con la sangre y luego le envían la túnica a su padre con el siguiente mensaje, mira lo que encontramos, esta túnica no le pertenece a tu hijo. O sea, sus hermanos tanto lo odian que si bien dijeron, bueno, vamos a dejarlo vivo, lo vendieron a unos mercaderes y están diciéndole al padre que un animal lo mató. Como para tapar pues lo que hicieron es, fíjate que encontramos la túnica que le pertenece a tu hijo y está manchada de sangre. Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo comió, sin duda despedazó a José, al igual que más amaba. Rasga su ropa, está de luto por mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado y decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo, y entonces lloraba. Mientras tanto, los mercaderes llegan a Egipto y ahí venden a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto, y Potifar era capitán de la guardia del palacio. Y hasta aquí digo, yo sé que nosotros ya conocemos cómo termina la historia. Yo lo sé. Pero acá José todavía no sabe qué va a pasar con él. Jacob aún no ha definido su primogenitura. Rubén es su primogénito. Digo, eso ya es un hecho consumado. Pero luego vamos a leer acá que Rubén se metió con una de sus esposas, de su padre. Entonces eso le costó la primogenitura. Y ahí Jacob no ha definido su primogenitura. Su primogenitura al final del día va a llevar la bendición que él recibe. ¿Ok? ¿Qué está pasando con José? ¿Qué va a pasar con José? ¿Acaso Dios no está al tanto de José? Y luego vamos a leer en el capítulo 50, y me estoy adelantando porque sé que ya leyeron Génesis, que Dios está gobernando de manera providencial cada detalle de lo que está sucediendo. Y Dios tiene un propósito en que eso suceda. Un propósito bueno. Aunque en este momento, a estas alturas de la historia, nadie lo puede ver. Tienes a un hijo que ya no está. Tienes una familia que se odia, que son capaces de vender a su hermano. Tienes a un padre engañado llorándole a un hijo que cree que está muerto y él no quiere ser consolado por nadie cuando su hijo está vivo, vendido como esclavo cuando era hijo de un potentado en Canaán.
Él tenía siervos a su lado. Hoy él es un esclavo. Y Dios es quien lo está guiando a Egipto. Y Dios es quien guió el corazón de sus hermanos para venderlo. Y Dios es quien hizo que en ese momento que ellos estaban comiendo, los cuates estos pasaran por ahí en su caravana rumbo a Egipto, y no tal vez otro día o no tal vez 3 horas después cuando ellos ya se habían ido. O sea, Dios está controlando cada detalle, porque esto que está pasando aquí va a ser clave en la historia de la redención. Si esto no hubiera pasado, si los hermanos no hubieran odiado a José, si el padre no, o sea, no hubiera sido así como que tú eres mi favorito. Es más, si José no hubiera amado más a Raquel, la historia de la redención no existiría hoy. Por eso es que de verdad, cuando tú examinas cómo la providencia de Dios lo llena todo y lo controla todo, y todo encaja perfectamente en un plan infinitamente sabio, no puedes hacer nada más que postrarte y adorar al Dios creador de ese plan. Y todo esto que estamos aquí viendo y leyendo es maravilloso, porque vamos a aprender Biblia y teología y todo esto, pero si no lo aplicamos a nuestra vida, no tiene utilidad. Ahí cuando te das cuenta que Dios está ordenando tu vida de la manera que Él la quiere ordenar, y Dios está poniendo las personas, las circunstancias, las cosas, los problemas que Él quiere poner, porque Él tiene un propósito en lo que está haciendo, debemos aprender a descansar en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios y en su control absoluto. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando ya en lo que queda poquito de Génesis. Estamos ya, gracias a Dios, por terminar el primero de la Biblia, Génesis. Y vamos a ver cómo se está exaltando ese control providencial hasta que en el capítulo 50 tienes que prorrumpir en adoración a Dios, porque dices, wow, si Dios no hubiera mandado a José como esclavo, Cristo no hubiera nacido. Si no hubiera existido una túnica, Cristo no hubiera nacido. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Vamos a terminar acá ya hoy, gracias a Dios. Las voy a marcar que nos quedamos aquí en el, bueno, ahorita que pueda, porque esto ya se me trabó, que nos quedamos aquí en el 38. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, inquietud de todo lo que vimos hoy. No, No, Julio. ¿Quién dijo que sí? Entonces, ¿alguien dijo que sí o nadie dijo que sí? no, nadie dijo que sí, creo que no. No. Es No. muy triste que nunca nada. Ah, Nada más las niñas dijeron que que era muy, ¿cómo? O sea, no les cayó bien Jacob. Ah, que Jacob era cobarde. Es muy cobarde. Exacto. como todos nosotros, hija. Sí, pero él era el esposo y era el papá. Ese es, digo, sin que sea esto una plática sobre matrimonio, nada de eso. Al final, el esposo o la esposa con la que te cases es el esposo o la esposa que Dios tiene para ti, con todas las debilidades que Dios quiere que ella tenga y que a ti te van a hacer irritar, y viceversa. ¿Por qué? Porque Dios soberanamente está ahí. Él tiene un propósito en las actividades de tu cónyuge, ¿no?, para tratar tu carácter y tu vida. Entonces, sí. Y nada más un consejo, digo, estamos empezando Génesis. Espero que se queden para todos los libros de la Biblia que faltan. Pero generalmente cuando estamos en la iglesia, vamos a empezar a ver como los héroes bíblicos a estos hombres, ¿no? A Jacob, vamos a Abraham, Isaac, José, David, Elías, y son los grandes héroes bíblicos. La realidad es que cuando leas el Antiguo Testamento, cámbiate el chip en la cabeza y grábate esta frase: el único héroe de la narrativa es Jehová. Y vas a ver cómo ves la Biblia diferente. El héroe real de la narrativa siempre es Dios. Por eso es que les dije hace mucho tiempo que, como si lo dijo este predicador, que no me acuerdo cómo se llama, Dios es un gran dramaturgo.
Dios escribió historias dramáticas en la Biblia como si fuera un dramaturgo profesional, porque Dios da una promesa, luego Dios mismo pone en riesgo su promesa, y luego Dios salva su promesa. Y así en el clímax, en el sumum como de la historia, y es algo fantástico. Sí, y al final pues muestra a gente pecadora igual que nosotros, ¿no? Exactamente, Solo siendo bendecidos por la gracia de Dios. exactamente. O sea, Dios nunca presenta, vamos, en la narrativa como para que veas a los hombres como héroes bíblicos. Digo, Dios es especialista en mostrarte sus debilidades, sus pecados, sus fallas, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere que te des cuenta que son como tú. Están sujetos a las mismas pasiones que tú. Porque el héroe de la narrativa y de la historia y del arco redentivo en general es Dios. Entonces es maravilloso estar en la escritura, es un tesoro y es el único libro que de verdad puedes leer 500 veces a lo largo de tu vida y cada vez que lo leas vas a aprender algo nuevo que no habías visto antes. Estaba ahí, pero que no lo habías visto. Entonces, ¿alguien más tiene algún comentario o ya terminamos? No, ninguno. Perfecto. Bueno, No. entonces voy a terminar con la grabación. Un momento, por favor.